Hola, en este video vamos a presentar la entrega 3 del proyecto de sistemas de información. Nosotros, el grupo de Epsilon, vamos a presentar el proceso de gestión de ventas para la empresa constructora Ipsium. Para ello, empezaremos con el registro del primer usuario que va a interactuar con la primera actividad de todo el flujo. Este va a ser el responsable comercial. Para eso, dentro del Visage Suite, vamos a ingresar el usuario y contraseña del responsable comercial previamente creados para dar inicio a la primera actividad. Ingresamos comercial, contraseña, entramos al portal de Visagi. Como podemos observar dentro del Visagi Modeler, tenemos la primera actividad de todas que se llama registro de oportunidad comercial, que la hace el responsable comercial. Para ello vamos a crear un nuevo caso, le damos crear y tenemos el primer formulario de todos, donde se va a ingresar los datos generales del proyecto y los datos del cliente y servicio al que se le quiera hacer la solicitud a la empresa. Para ello tenemos la fecha de solicitud. Además ingresamos el nombre del proyecto, puede ser una persona directamente o una empresa en general. Se le puede agregar la descripción de la solicitud para tener un amplio conocimiento de qué trata la solicitud que se va a hacer, una ubicación del proyecto y el estado del caso. Además, para los datos de cliente y servicio se va a ingresar el nombre del cliente, la identificación del cliente y el correo del cliente, que ya vamos a mostrar más adelante cómo funciona. Pero ingresaremos el correo del cliente, teléfono del cliente y tipo de servicio. Con toda esta información garantizamos que sea suficiente para que en posteriores actividades se pueda analizar esa información de ese caso y se pueda dar la previa generación de la cotización y posteriores análisis. Para ello vamos a pasar al analista ingeniero, que va a ser el siguiente usuario que va a interactuar con la siguiente actividad respecto a la información que se le inició en la primera, donde ingresamos nuevamente analista y la contraseña. Le damos clic a la actividad que correspondería a elaborar y cargar cotización. Y se tiene un resumen de la solicitud ya ingresada previamente con los datos de la cotización a llenar, donde tenemos fecha de cotización, el valor de la cotización y el documento en donde se va a generar la cotización respecto a lo que se analizó con el analista y el ingeniero dentro de la empresa, donde se tiene la información con cada uno de los atributos que se crearon, la fecha de solicitud, fecha de inicio, proyecto, ubicación, tipo de servicio, la información del cliente, la descripción de la solicitud, condiciones comerciales, el valor de la cotización y cada uno de los espacios de firma para la empresa y el cliente, con nombre y fecha. Para ello le damos a dar en guardar y en siguiente. Luego que se elabora y se carga la cotización, vamos a pasar al director de proyectos, quien va a ser el que registra y revisa la cotización generada por el ingeniero analista, ya que él va a determinar si esa cotización que se generó es viable para la empresa o no. Entonces vamos a comenzar con registrar y revisar cotización para el director de proyectos, donde se tiene el resumen de la cotización para que él pueda observar cuál es la cotización que se está generando y tenga la posibilidad de aprobar o desaprobar la cotización con el motivo de rechazo si se rechaza o observaciones de revisión. Además, al darle siguiente, en la siguiente actividad va a pasar al responsable comercial, quien va a ser el que envía el correo al cliente directamente con la cotización que estamos viendo en pantalla, además del correo redactado comentando el valor de la cotización y que se espera una respuesta del cliente, claramente. Para ello vamos a pasar a registrar la respuesta del cliente, quien esa la va a ser el responsable comercial, donde vamos a ingresar nuevamente usuario y contraseña del responsable comercial. Vamos a colocar a la actividad registrar respuesta del cliente y vamos a tener resumen de la cotización que fue enviada. Además, podemos escribir y diligenciar la respuesta del cliente con la fecha, si el cliente aceptó o no, si se requiere un ajuste para que se pueda devolver o si tiene un motivo de cancelación. Para ello le vamos a dar en guardar y en siguiente. Y si el cliente acepta, vamos a pasar al área contable, en el que el área contable va a cargar un contrato. Entonces, nuevamente salimos e ingresamos con usuario y contraseña para el usuario contabilidad.
¿Quién va a interactuar con el cargar contrato? En este caso se va a tener el resumen del caso aprobado, los datos del contrato con número de contrato, la fecha del contrato, generar el documento del contrato, como lo podemos observar. Aquí tenemos cada uno de los atributos generados, contrato de prestación de servicios, número de contrato, partes, objeto, alcance del servicio y cada uno de los espacios de la firma, las firmas, para que sean diligenciadas. Luego le damos a contrato enviado si el contrato fue enviado y las observaciones del contrato si llega a ser diligenciado. Le dan guardar en siguiente y luego vamos a pasar a registrar datos de facturación, quien lo va a hacer también el área contable. Pero previamente se envía un correo, al usuario del contrato correspondientemente generado, para luego sí pasar a registrar datos de facturación, en donde se tiene el resumen contractual, el número de contrato, nombre del cliente y los datos de facturación a diligenciar, número de factura, fecha de facturación, valor de factura, fecha de vencimiento de pago y el archivo de factura que va a ser generado con la factura de servicios, cada uno de los atributos generados, además del valor de la factura, que llega a ser muy importante en este documento. Le damos en guardar y en siguiente, y ya habiendo enviado contrato por correo al usuario y haber registrado los datos de facturación, vamos a pasar al siguiente actividad de ese flujo, que le correspondía también al área contable, que vendría siendo el hacer seguimiento de cartera. En este caso, vamos a tener el resumen de la factura y vamos a determinar si el pago fue recibido del cliente. Además, si la fecha de pago, colocar la fecha del pago de si el pago fue recibido. Además, se tiene un soporte del pago, se tiene la posibilidad de subir un archivo, además de unas observaciones opcionales de cartera. Le damos en guardar y en siguiente. Y para seguir con el flujo, si el pago fue recibido, pasa al director de proyectos. Entonces vamos a salir e ingresamos nuevamente con el usuario director de proyectos. ¿Quién va a ser el que va a terminar con o sea, el que va a comenzar con la última actividad, que va a ser registrar inicio del proyecto, donde se tiene resumen para inicio del proyecto, para comenzar con la ejecución del proyecto, y se tienen los datos del inicio del proyecto, donde se diligencia la fecha, si el proyecto fue iniciado y las observaciones de inicio. Con esto ya terminaríamos todo el flujo de todo el proceso. Con esto ya daríamos fin al el proceso de gestión de ventas dentro de la empresa constructora Ipsum. Como podemos analizar, se siguen cada uno de los flujos que acabamos de observar. Tenemos unas compuertas exclusivas que garantizan que si algo pasa o si algo no pasa, coges distintos caminos. Y con eso garantizamos de que se siga una correcta gestión en todo lo que vendría siendo las ventas, o en este caso no serían ventas, sino más el inicio de los proyectos de construcción que abarca toda la empresa Ipsum. Muchas gracias por su atención.